En esta oportunidad vamos a realizar un análisis de correspondencias con SAS Studio. Dentro de tareas y utilidades, en análisis multivariante encontramos la opción análisis de correspondencia. Chequeamos que la base de datos sea la que queremos utilizar. El diseño de datos nos va a preguntar si queremos los datos planos, o sea, tener todos los datos en una base de datos, o bien los datos ya a través de una tabla. En nuestro caso en particular, nosotros vamos a tener los datos a través de una tabla, y entonces vamos a agregar esos datos. En esta oportunidad vamos a realizar un análisis de correspondencia con SAS Studio. Vamos a tareas y utilidades, abrimos en análisis multivariante, análisis de correspondencia, chequeamos que sea la base de datos la que vamos a utilizar. En este caso, esta base de datos está ingresada como tabla, es decir, que las dos variables, la que constituye la fila y la columna para un análisis de correspondencia simples, está agrupado por frecuencias. Entonces, vamos a chequear que esa sea la base, el diseño de datos, dejamos datos planos, elegimos en el análisis de correspondencia si es simple o múltiple, en este caso va a ser simple. Vamos a poner en la variable de fila, elegimos la variable puesto, en este caso, y la variable columna, la variable satisfacción. Una vez que ingresamos esas dos variables, como no tenemos los datos originales, sino que los tenemos como frecuencias, nos vamos a roles adicionales y agregamos en variable de peso la variable frecuencia. Fíjense que también le podría agregar variables suplementarias, ya sea en filas o en columnas, que son aquellas variables que no se van a tener en cuenta para la formación de las dimensiones, pero sí que van a ilustrar y completar el análisis y la interpretación cuando se haga el gráfico o el mapa de categorías de las variables. Luego, en opciones, le voy a pedir que tenga dos dimensiones. En detalles voy a dejar que muestre las frecuencias o porcentajes, en porcentajes, que estandarice y obtenga las coordenadas de fila y columna. En las estadísticas le voy a decir que agregue a las coordenadas de fila y columna para poder graficar los perfiles de fila y columna y también el p-valor de la chi cuadrado que vamos a encontrar. En gráfico dejamos los gráficos predeterminados, que en realidad son los gráficos de inercia y de configuración que nos van a permitir ver la mayor explicación de la variabilidad total y poder ver las dimensiones que podemos tener. También podemos generar un conjunto de datos de salida que va a tener estas coordenadas, ¿sí? Cuando ejecutamos ese procedimiento, vamos a encontrar que nos da los perfiles filas, columnas, la descomposición y la inercia, descomposición de chi cuadrado y la inercia, y todas las tablas que hemos interpretado, finalizando con el gráfico, ¿sí? Donde va a graficar ambas dimensiones y la asociación que hay entre las distintas categorías de las variables. También con digamos, esta actividad, esta tarea, eligiendo la base que corresponda, podríamos hacer, por ejemplo, un análisis de correspondencias múltiples, donde elegimos la base que sea la que consideremos, dejemos datos planos, elegimos que el análisis sea de correspondencias múltiples, y me va a permitir que yo agregue las variables que considere. Por ejemplo, en este caso del ejemplo, si tiene tarjeta de crédito, si tiene tarjeta Visa, el estado civil, el sexo. Aceptamos, ¿sí? Son todas variables categóricas, y en este caso no voy a agregar ningún agrupamiento ni peso por frecuencias porque no las tengo a los valores originales. En opciones voy a poder elegir que me muestre las frecuencias o en porcentaje, las coordenadas, las mismas cosas que le pedí. Acá le voy a agregar la inercia ajustada por Bensecri y Grinacris, y Grenacre, que son, digamos, los ajustes que vimos para poder interpretar las dimensiones, los gráficos que corresponden, y también podríamos crear el conjunto de datos. Entonces,
cuando hacemos el procesamiento, vamos a encontrar la tabla de Bord, que es donde tiene todas las categorías que hemos puesto, las distintas descomposiciones que le hemos pedido, ¿sí? Coordenadas y todas las tablas, hasta terminar nuevamente con el gráfico o el mapa de asociación de las categorías de las variables.